Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia. La charla o la conversación se titula OVNIs, ¿qué pretenden de nosotros?, ¿no? Y básicamente yo llevo desde los 15 años aproximadamente recopilando toda clase de fenómenos extraños, ¿no? Además, a mí siempre me gusta acudir a la fuente, ¿no? Es decir, ir al lugar, entrevistar a los protagonistas. Yo creo que cuando uno está en el lugar de los hechos, habla con los protagonistas y recoge in situ y cara a cara los testimonios de esas personas, cambia completamente tu visión sobre el tema. No es lo mismo documentarte o leer en un libro que tener cara a cara a los protagonistas. Y yo cuando empecé, que ya os digo, a seguir estos casos con aproximadamente 15 años, yo siempre estuve interesado en el tema ovni o de las anomalías, no sé muy bien por qué, pero a los 15 años decidí recopilar en la medida de mis posibilidades este tipo de casos, ¿no? Y al principio iba con el convencimiento absoluto de que detrás del fenómeno ovni se encontraban alguna civilización o una serie de civilizaciones extraterrestres que estaban estudiando el comportamiento de la especie humana y que a veces aterrizaban en nuestro planeta, a veces secuestraban a gente, a veces transeúntes despistados o conductores se encontraban con estos aparatos. Yo lo que pretendía era demostrar, ya veis vosotros con 15 años, ¿no?, que nos están visitando seres extraterrestres, civilizaciones extraterrestres. Pero ya desde las primeras historias que pude recopilar, casos de persecuciones de ovnis, de encuentros cercanos, aterrizajes, yo veía que había algo que no cuadraba con esa hipótesis, ¿no? Que había un montón de cosas que no cuadraban, que es cierto que era un fenómeno muy extraño, muy anómalo, pero que había toda una serie de historias que no cuadraban, ¿no? O que ese sexto sentido que se te despierta y dices, esto no cuadra, ¿no? Es como el detective de las películas, ¿no?, que dice, vale, este tío tiene su coartada, esto aparentemente es así, pero aquí hay muchas cosas que no cuadran, ¿no? Hay detalles que no cuadran. Años después leí Dimensions de Jacques Vallée, que aquí creo que se tradujo por primera vez al español como Otros Mundos por una editorial que se llamaba Tikal, que ya no existe. Ahora lo han reeditado ese libro, Reediciones Anómalas, que es una editorial muy interesante, española. Y yo cuando leo Dimensions digo, de Jacques Vallée, ¿sabéis quién es Jacques Vallée? ¿Os suena, no? Sí, bueno, luego hablaré de Jacques Vallée. Pero el caso es que cuando yo leo Dimensions digo, este tío me está explicando de forma absolutamente magistral lo que yo sospechaba o veía que no cuadraba, ¿no? Y este me está explicando realmente todo lo que hay. Entonces yo llego a Jacques Vallée después de seguir bastantes casos de ovnis, ¿no? A lo mejor con 18, 19 años, ¿no? Llego a Jacques Vallée y digo, ¿quién es este tío? Qué bueno es, me está contando todo esto y me está explicando el porqué. Jacques Vallée es un astrofísico ya de cierta edad. No sé si habéis visto Encuentros en la tercera fase, ¿no? Bueno, pues si habéis visto Encuentros en la tercera fase, el protagonista, uno de los protagonistas, es un científico de origen francés que está en Estados Unidos e investiga el tema ovni, ¿no?, que encarna François Truffaut, el famoso actor, ¿no? Bueno, pues está basado en un personaje real, que es Jacques Vallée. Jacques Vallée fue el asesor, junto a Allen Hynek, de Encuentros en la tercera fase. Los dos asesoraron esa película. Allen Hynek es, digamos, el primer ufólogo científico, ¿no?, un astrofísico que se centró en la investigación del fenómeno ovni, que al final de Encuentros en la tercera fase, si os recordáis, un tipo con una pipa, un tipo mayor que está mirando ahí a la montaña y tal, cuando se produce el contacto, ese tipo es Allen Hynek, ¿no?, que Spielberg hace un cameo con él como homenaje a Allen Hynek, ¿no? En esa época Allen Hynek trabajaba con Jacques Vallée. Jacques Vallée, como os digo, es un astrofísico francés que en los años 60 él trabajaba en un observatorio astronómico francés y captan una serie de ovnis, ¿no?
Un caso muy interesante, muy espectacular, que a Jacques Vallée le interesa mucho, y el director del Observatorio Astronómico les dice que destruyan esos registros, porque eso no puede existir, ¿no? Claro, Jacques Vallée, como buen científico, dice, no, es que esto existe, ¿no? ¿Qué demonios es esto?, ¿no? Luego, para mí, Jacques Vallée es el gran investigador del fenómeno OVNI, ¿no? El que ha ordenado bastante todo lo que sabemos sobre el fenómeno OVNI. Luego Jacques Vallée se dedicó al mundo de la informática, hizo fortuna con varias empresas tecnológicas punteras, y Jacques Vallée estuvo implicado en la formación de Internet. Él estuvo implicado en la formación de ARPANET, que sabéis que era un proyecto desarrollado por el Pentágono para que toda una serie de ordenadores estuvieran en contacto, y si el enemigo destruía el mando central, digamos que diferentes centros de mando, diferentes centros estratégicos pudieran estar en comunicación, ¿no? Bueno, esos son los inicios de Internet, que es a finales de los años 60, ¿no? Cuando se inicia ARPANET. Bueno, pues Jacques Vallée estuvo implicado en esa historia, es un tipo muy relacionado con el Pentágono, que trabajó en proyectos del Pentágono, pero él siempre se ha dedicado, siempre que ha podido, a la investigación del fenómeno OVNI, ¿no? Luego os hablaré más claramente de Jacques Vallée, ¿no? Bueno, esto va un poco lento, como lo que sabemos nosotros del fenómeno OVNI, ¿no? Que vamos muy lentos, ¿no? ¿Qué es el fenómeno OVNI? ¿Son seres de otros mundos que vienen a visitarnos en sus naves extraterrestres? Es todo enormemente arquetípico y enormemente icónico. Con el fenómeno OVNI nos encontramos lo que pretendemos encontrarnos, ¿no? Es decir, es un fenómeno hecho a imagen y semejanza de los seres humanos, ¿no? Lo que los tipos de los años 50 y 60 de nuestra era, del siglo XX, esperaban encontrarse de unos seres extraterrestres que los visitaran, eso es lo que era el fenómeno OVNI, ¿no? Por eso ya os adelanto que desde mi punto de vista el fenómeno OVNI, como toda otra serie de anomalías, son otra cosa. Es algo que se adapta al contexto cultural para mostrarse ante nosotros. Por eso a mí, cuando me preguntan qué son los ovnis y tengo que contestar de forma resumida, yo siempre digo que son carros de brujas. Pero me miran muy sorprendidos, porque claro, nosotros pensamos desde nuestro punto de vista de tipos del siglo XXI, occidentales, blancos, visión antropocéntrica del mundo, ¿no? Y más si somos occidentales, pues mucho más, ¿no? Y decimos, no, es que claro, los antiguos, nuestros ancestros eran bastante idiotas, ¿no? Confundían naves extraterrestres, porque no sabían qué era esto de la era espacial, con dioses, con ángeles, con demonios, con brujas que volaban, ¿no? Y ahora sabemos que son extraterrestres, ¿no? Pues estamos cayendo en lo mismo. Estamos interpretando el fenómeno desde lo que sabemos, desde nuestro contexto sociocultural, y además el fenómeno se está adaptando a ese contexto sociocultural. Siempre ha sido lo mismo. O sea, el fenómeno OVNI no son más que carros de brujas en la era espacial. Siempre los seres humanos se han comunicado con los dioses. Los dioses estaban en lo alto. Ahí estaban los dioses. En el mundo intermedio estábamos los seres humanos. Y los espíritus de los ancestros estaban en el inframundo. Multitud de pueblos tradicionales tienen esta visión de la realidad. Luego llegó el cristianismo y otras religiones y esto ha cambiado un poco. Pero básicamente los dioses estaban arriba. Y esto de que los espíritus de los ancestros se mezclaran con los dioses, nada de nada. Los dioses arriba, nosotros en el medio y los espíritus abajo, en el inframundo. Y siempre los seres humanos se han comunicado con los dioses. ¿Dónde? En determinadas zonas, fundamentalmente montañas, lugares sagrados, ¿no? ¿Cómo se presentaban los dioses? Pues de algún modo en forma de luces, ¿no? O demostrando que ellos están en los cielos y son superiores a los seres humanos. Siempre ha existido ese contacto, ¿no? Y de hecho hay un fenómeno muy interesante, y es antropólogos que se van a estudiar a pueblos tradicionales, y se encuentran con una cosmogonía muy extraña que explican las luces voladoras, que son los dioses de los ancestros, o son los espíritus de los brujos que se matan unos a otros, ¿no? Y los antropólogos ven esas luces. Solo que la explicación es otra, ¿no? Y esas luces se comportan como esos pueblos esperan que se comporten. Exactamente que nos pasa a nosotros con el fenómeno OVNI. Bueno, creo que me estoy adelantando un poco, pero vamos por ahí. Me gustaría explicaros algún caso, si tenemos tiempo. No sé si os estoy aburriendo.
con esta historia. ¿Qué es el fenómeno ovni? Bueno, ¿o qué sabemos del fenómeno ovni? Primero, son una serie de conclusiones, ¿sí?, que algunos investigadores hemos sacado. Primero, que despeja el teatro de operaciones, ¿no? Esto es alucinante. Los casos no son casuales. Los encuentros cercanos no son casuales. Están perfectamente medidos y planificados solo para que un tipo normal y corriente o con unos tipos normales y corrientes se encuentren con algo extraño. Pero cuando sigues muchos casos, ¿no?, como es mi caso, sigues muchas historias, estás en el lugar de los hechos, entrevistas a mucha gente, ya empiezas a ver comunes denominadores, ¿no? Cuando te dicen, joder, mira que estoy harto de conducir por esta carretera y siempre a estas horas hay un tráfico tremendo, el día del encuentro no pasaba un solo coche. Cuando esto te lo dice una persona, vale, cuando te lo dicen 5, vale, pero cuando te lo dicen 1500, empiezas a pensar, ostras, aquí hay algo, ¿no? O sea, ¿cómo es que no había nadie por ahí y aparece ese objeto que persigue al coche, el motor se para, aterrizan, salen unos seres en ocasiones? Y dices tú, total, tanto esfuerzo, ¿para qué? Para que unos tipos lo vean, ¿no? Y cuando eso se va, pues empiezan a aparecer los coches, ¿no? Caray, para hacer eso, pensemos en las implicaciones de eso. Es decir, ¿qué pasa? Que un montón de gente que iba a pasar por allí no pasa porque algo interactúa con la mente de esas personas para decirles, uno se encuentra con una amiga, el otro se entretiene en el trabajo. ¿Qué está interfiriendo en la mente de las personas? ¿No? Esto es alucinante, ¿no? Porque plantea una dimensión del fenómeno ovni completamente diferente. La cuestión de los contactados. ¿Sabéis lo que son los contactados? Personas que dicen mantener una comunicación fluida con los tripulantes de los ovnis. Y esos contactados, que son algo así como los profetas de las religiones, que contactaban con los dioses, pues los profetas de la era espacial son los contactados. Los seres les transmiten una serie de mensajes, ellos viven encuentros previa cita, a veces ese contacto es buscado, y esa es otra historia muy interesante, porque yo pienso que el fenómeno ovni se puede activar. Es decir, todos nos podemos convertir en contactados, todos podemos interactuar con esa realidad, pero eso sería otra cuestión, para otra charla. En otras ocasiones es el fenómeno el que va a los individuos, ¿no? Y ellos viven encuentros previa cita, ¿no? Es decir, que de pronto reciben un mensaje, normalmente la comunicación es mental o a través de psicografía o a través de Ouija, que es algo ridículo, ¿no? Si lo pensáis bien, es ridículo, ¿no? Porque la Ouija al principio ni siquiera se utilizaba para contactar con los espíritus. La Ouija era algo que no tenía nada que ver con el miedo ni con el terror. Era un divertimento que se utilizaba como oráculo, para saber el futuro. Luego ya se empezó a utilizar como forma de contacto con el más allá. Y luego ya, cuando empieza el fenómeno ovni, ya se utiliza para contactar con los extraterrestres. Pero yo conozco a gente que lo utiliza para contactar con entidades demoníacas, o con los ángeles de no sé qué, o con los maestros ascendidos, o con la hermandad blanca, ¿no? Al final creo que podemos contactar con quien nos dé la gana, ¿no? Pero sería otra cuestión más profunda. Y esos contactados van a un lugar, en un encuentro previa cita. Yo he estado en muchos encuentros previa cita, y en uno de ellos se vivió una historia alucinante, ¿no? Con más gente. Entonces aparecen esos objetos, ¿no? Claro, a mí es un tema que me interesó mucho, el de los contactados, porque pensé que ahí podía estar la respuesta a todo. Dices, a ver, ¿quiénes pueden tener más información sobre el fenómeno ovni? ¿Los militares? No, tienen datos de radar, filmaciones y los persiguen los cazas militares. Los testigos de encuentros cercanos, no. ¿Quiénes van a tener más datos? Los que están en contacto con el fenómeno, ¿no? Supuestamente con los tripulantes de los ovnis. Pues no. ¿No? Al final llegué a la conclusión de que ahí no está la respuesta, ¿no? Los mensajes que reciben son galimatías, ¿no? Y unos se contradicen a otros, con lo cual creo que lo que menos importa es el mensaje. Es como todo, es que el fenómeno se muestra. Por otro lado, pienso que el fenómeno no es ni bueno ni malo, es como nos lo tomemos. Yo podría decir incluso que es neutro, es algo que interacciona con nosotros, pero depende más de nosotros cómo tomarnos esa interacción. Es como una persona que tiene capacidades mediúmnicas. Me he encontrado con gente así, que no las desarrolla, que no investiga sobre el tema, y que para ellos su vida es un horror, porque se le aparecen entidades que les dicen cosas y los asustan y viven una vida terrible. Y hay otros
que desarrollan esas capacidades mediúnicas se lo toman de otra manera y para ellos es una bendición de Dios. Y para otros es algo absolutamente terrible, ¿no? Depende cómo se lo tome la persona, ¿no? O el camino. Pues esto creo que es un poco igual. Pues a mí lo que me fascina del tema de los contactados es decir, si hay algo, sea lo que sea, que es capaz de despejar el teatro de operaciones, como os decía antes, ¿no? Para despejar coches de la carretera, eso quiere decir que está interactuando con la mente de la gente que iba a pasar por allí, ¿no? O le manda un mensaje a un tipo vía mental, vía telepática, para que acuda a una montaña y aparezcan unas luces, que puede tener una gran importancia para la gente que está allí, pero para el resto de los comunes de los mortales, nada de nada, ¿no? Pero si hay algo que es capaz de hacer eso, agarraros, porque la historia no es como nos la han contado, porque hay algo que tiene la capacidad de interactuar con la mente de las personas, miles o millones de personas incluso, y conseguir que actúen o piensen de una determinada manera y no dejar rastros de esa interacción, de esa influencia o de esa manipulación. Esto es tremendo, ¿no? Si lo pensáis bien, si tienen la capacidad de despejar el teatro de operaciones, tienen la capacidad para ponerle a un tipo en la mente que, no sé, un descubrimiento científico, o que vaya a una guerra, no sé, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí me interesa del tema. Luego es una elaborada puesta en escena, ¿no? Tú lo ves, cuando vas a los casos de encuentros cercanos, dices, cuando tú le preguntas a los testigos, ¿usted qué cree? No, pues estaban aquí recogiendo muestras y yo pasaba por allí y los sorprendimos. Y dices, a ver, llevan recogiendo muestras 70 años, ¿no? Deben tener muestras, deben tener arcones enteros de muestras, ¿no? Es ridículo, ¿no? Para empezar, unos tipos de una civilización tan avanzada que muestran una tecnología tan alucinante y están ahí raspando tierra, ¿no? Y luego, caramba, no tienen ningún tipo de sistema de detección para evitar que los detecten estos pobres y primitivos humanos, ¿no? Es ridículo. Si aparecen es porque quieren aparecer, ¿no? Y se muestran muy sorprendidos, se introducen en el objeto, escapan, a veces lo que dicen no tiene nunca ninguna importancia, ¿no? Yo creo que esto pasa como con todos los fenómenos anómalos, ¿no? O sea, nunca hay un mensaje donde digan, no, esta es la vacuna de tal enfermedad, ¿no? En el fondo nos dicen cosas que en cierto modo ya sabemos, pero que nos lo recuerdan. Pero ya lo sabemos, ya lo tenemos dentro, ¿no? Y son cosas ridículas, ¿no? Pues por ejemplo, un caso de encuentro cercano de unos tipos que bajan y le preguntan al asustado conductor si van bien por ahí para Huelva. O le dicen, tenemos un poco de sed, ¿dónde hay por aquí una fuente? Esa es una característica del fenómeno ovni, que es absurda, ¿no? Se muestra solo hasta cierto punto, ellos tienen el control de los acontecimientos, se muestran hasta donde quieren mostrarse. Es capaz de manipular las mentes de los testigos, lo que os decía antes, y ejerce un enorme impacto sobre la sociedad. Esto es una cosa que decía Jacques Vallée y que a mí me parece muy interesante, ¿no? Nosotros, tipos occidentales, que estamos acostumbrados a medir todo, el fenómeno ovni no lo podemos medir. Hay cambios sociales que no se pueden medir. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. A mí me llaman de una localidad de 5.000 habitantes porque hay un caso de un encuentro cercano. Yo voy allí, entrevisto a la gente y siempre les digo lo mismo. Bueno, ¿conocéis alguna otra historia similar? ¿No? Dicen, no, y tal. Bueno, les dejo mi tarjeta, mi número de teléfono. Pero si conocéis algo más, os llega algo, me avisáis, ¿no? Así es como se hace una red, ¿no? Entonces, bueno, hay algunos que se lo callan, pero hay otros que cuentan su experiencia en el bar, o en el trabajo, o a sus primos, o a sus amigos, ¿no? Y de pronto el del bar le dice, pues Paco, el que viene aquí por la mañana a desayunar, ese me contó una historia muy parecida a la tuya, que también, pues mi primo, no sé qué. Y suele ser habitual que a las 2 semanas te llamen y digan, oye, mira, que hay aquí un señor Paco que le pasó no sé qué, hay otro señor tal. Vas allí, entrevistas a Paco con no sé quién, con no sé cuánto, y haces la misma historia. Y te llegan 3 historias más, 8 historias más, y de pronto tienes que parar. Y te das cuenta que en un pueblo de 5.000 habitantes tienes 20 casos. Entonces dices, si en un pueblo de 5.000 habitantes tienes 20 casos, es que es un fenómeno universal. O sea, no es que pase en ese pueblo porque tenga algo especial, es que pasa en todos.
Es un fenómeno universal y nosotros, los periodistas o los investigadores o tal, nos enteramos de una minimísima parte, de la puntita del iceberg, ¿no? Lo demás estoy seguro que queda en el ámbito familiar, no trasciende, pero está generando un cambio. Cambio social, estamos hablando de millones de personas que han vivido esta experiencia y millones de personas que a su vez influyen sobre otras personas, sobre sus hijos, sus amigos, sus compañeros de trabajo, ¿no? Muchos de mis mejores amigos son gente que he conocido entrevistándolos porque habían vivido un caso de ovnis, ¿no? Entonces, cuando conoces a sus familias, conoces sus vidas, te vas a comer con ellos, te vas a cenar, conoces sus vidas, te das cuenta cómo no solo cambian ellos, sino cambian sus familias y la gente que tienen a su alrededor. Entonces, aquí se está provocando un cambio que quizás solo sea una apertura de conciencia, ¿no?, ante nuevas realidades que no podemos medir. Esto no se puede medir, ¿no? Y luego Jacques Vallée dice otra cosa muy interesante y es: ¿cuántos científicos que han hecho aportaciones interesantes en diferentes campos de la ciencia se han empezado a interesar por la ciencia a raíz de la ciencia ficción, basada en el fenómeno ovni? Relatos de ciencia ficción, películas de ciencia ficción o documentales de ovnis. ¿Cuántos científicos hay? Yo me he encontrado muchos, ¿no? Que, bueno, pues cuando era chaval veía esto y me empecé a interesar por el espacio, pero yo no creo nada de esto, que nos visiten y tal. Ya, tú puedes creer o no creer, pero algo ha generado un cambio en ti, y ese algo es un fenómeno que para mí es real, ¿no? O sea, que estamos hablando de cambios sociales, cambios globales que no se pueden medir, pero que están ahí, ¿no? Y que yo creo que eso es para mí la parte más interesante del fenómeno ovni. Luego he puesto aquí, tiene como objetivo la apertura de la conciencia humana. Bueno, yo no sé si el término objetivo es adecuado, ¿no? No creo que el término objetivo es adecuado. Yo no creo que el fenómeno ovni tenga un objetivo como lo podemos tener los seres humanos, ¿no?, que actuamos con un objetivo, ¿no? Pues yo me preparo una charla porque voy a dar una conferencia aquí en el Centro Espírita, ¿no? No creo que el fenómeno ovni actúe así, ¿no? Creo que es algo mucho más complicado, ¿no? Más complicado. Y se interesa por los seres humanos. O sea, yo siempre digo que el fenómeno ovni no tiene nada que ver con lejanas estrellas o lejanas galaxias. Tiene que ver con nosotros. Está aquí por nosotros. Y yo pienso, pero sería cuestión de otra charla, que está íntimamente ligado a nuestra conciencia. La clave de todo, de cualquier fenómeno extraño, de la física, de cualquier campo científico, es la conciencia, ¿no?, que es el gran enigma, el gran misterio. ¿Qué demonios es la conciencia?, ¿no? Un científico ortodoxo, un neurólogo ortodoxo, un neurocientífico dirá que es un subproducto del cerebro, ¿no? Pero cada vez está más claro que la conciencia no es un subproducto del cerebro, ¿no? Sobre todo porque, por ejemplo, cuando meditamos, ¿no?, está demostrado científicamente que cuando meditamos podemos cambiar nuestra estructura cerebral. En gente que medita habitualmente y que sabe meditar y que sabe entrar en esos procesos de meditación profunda, se producen cambios en la estructura cerebral, cambios físicos, ¿no? Entonces yo digo, bueno, no solo yo, sino muchos neurocientíficos dicen, si la conciencia es un subproducto del cerebro, ¿cómo puede ser que el subproducto tenga la capacidad de cambiar la forma del producto, que es el cerebro, ¿no? Otra cuestión que es muy compleja, ¿no? Pero el fenómeno ovni está aquí por nosotros, por los seres humanos, y creo que no tiene nada que ver con lejanas estrellas. Bueno, Jacques Vallée, del que os hablé antes, ¿no? Jacques Vallée, antes de encontrarse cara a cara de bruces con el fenómeno ovni, él tenía una afición, ¿no? Era un tipo muy interesado por el mundo del ocultismo. No porque creyera en magia ni nada de esto, sino que él se dedicaba fundamentalmente a coleccionar libros y tratados antiguos sobre alquimia y ocultismo, ¿no? Era algo que le interesaba mucho desde el punto de vista artístico y desde el punto de vista histórico. Él se encuentra con el fenómeno ovni, como os digo, en los años 60, cuando trabajaba en un observatorio astronómico, luego se va a vivir a Estados Unidos. Acaba formando parte del proyecto Blue Book, que era un proyecto que puso en marcha la Fuerza Aérea de los Estados Unidos para investigar el fenómeno ovni. Jacques Vallée era el principal asesor científico, Allen Hynek era el principal asesor científico, y gracias a Allen Hynek, Jacques Vallée
entra a formar parte del proyecto Libro Azul como colaborador, como analista externo, digamos, ¿no? Sabéis, la historia de Allen Hynek es muy interesante porque Allen Hynek no tenía nada que ver con el fenómeno OVNI. A él lo ficha la Fuerza Aérea para ser el experto astronómico del proyecto Blue Book, del proyecto Libro Azul, ¿no? Y entonces, pues, a Allen Hynek aquello le parecía una gilipollez, le parecía una tontería, esto de los ovnis, ¿no? Pero bueno, él dice, vale, me ficha la Fuerza Aérea, pues tal. Y entonces, básicamente, él se dio cuenta, como era un tipo muy inteligente, él se dio cuenta de que la finalidad de la Fuerza Aérea no era investigar el fenómeno OVNI, sino dar carpetazo al asunto, ¿no? Generar el desinterés de la opinión pública, ¿no? Diciendo que todo son fantasías, falsas observaciones y tal y cual, ¿no? Entonces el que daba las explicaciones era Allen Hynek. Allen Hynek salía adelante de la gente diciendo no, estos son emanaciones de gas de los pantanos, estos son no sé qué, está todo explicado, ¿no? Pero llega un momento que Allen Hynek se está dando cuenta que eso no es así, que esa explicación no es la adecuada y que hay algo verdaderamente interesante. Entonces, una de las veces que tenía que dar una explicación y la explicación que le propusieron que eran gases de los pantanos, dijo, pues no son gases de los pantanos, ¿no? A partir de ahí empezó un alejamiento del proyecto Libro Azul, se fue del proyecto Libro Azul y empezó a investigar el fenómeno OVNI por su cuenta, ¿no? Y fue, junto a Jacques Vallée, los dos grandes ufólogos de la historia, ¿no? Dos astrofísicos, ¿no? Por eso cuando me dicen, no, que los astrofísicos nunca se interesaron por los ovnis, digo, los dos mejores investigadores son astrofísicos, ¿no? Uno ya falleció, Allen Hynek, y otro todavía vive, que es Jacques Vallée. Bueno, pues Jacques Vallée, cuando empieza a investigar el fenómeno OVNI, él llega un momento que se siente incomprendido, ¿no? En la, digamos, escena ufológica americana, ¿no? Donde todo el mundo, incluso en los años 70, ¿no? Finales de los 60, principios de los 70, interpretaba el fenómeno OVNI como naves extraterrestres. Jacques Vallée, que es un tipo inteligente, ¿no? Dice, no, esto es otra cosa, ¿no? Esto es otra cosa. Entonces él se sentía un poco apartado. Entonces llegó un momento que dijo, vale, voy a dejar de investigar casos actuales, ¿no? Y me voy a centrar en la investigación de casos del pasado, ¿no? Porque si quiero saber cuál es el origen del fenómeno, tengo que ver cómo este fenómeno se va adaptando culturalmente, ¿no? Y si este fenómeno puede tomar otros disfraces, ¿no? La gran ventaja es que él había leído mucho sobre libros de magia, ocultismo, como os digo, por esa afición suya de coleccionar este tipo de historias, ¿no? Y él se empieza a encontrar en esos libros, los empieza a ver con otros ojos, ya con los ojos del ufólogo, ¿no? Y empieza a ver que hay descripciones extraordinarias que podrían pasar perfectamente por casos de contacto y encuentros cercanos con ovnis, ¿no? Pero en relatos de los siglos XV y XVI propios del folclore escocés e irlandés, ¿no? Y esas entidades pues eran seres elementales, eran hadas, eran elfos, eran entidades similares, ¿no? Pero que se comportaban como los modernos ufonautas, ¿no? Solo que adaptados a otra época, ¿no? Y entonces a él se le empieza a abrir, digamos, una perspectiva absolutamente alucinante, ¿no? Y esa perspectiva es: el fenómeno ovni es algo que se adapta al contexto cultural de cada época, y que antes eran los elfos, los gnomos, antes eran las brujas, antes eran los dioses, antes eran los ángeles, antes eran los demonios, y ahora, en la era espacial, es el fenómeno ovni, ¿no? Bueno, él publicó todo esto en un libro que es un clásico de la ufología, que es Pasaporte a Magonia, ¿no? Y las 5 conclusiones de Jacques Vallée sobre el fenómeno ovni son las siguientes. Los ovnis no son ni objetos ni volantes, ¿no? No son objetos porque se materializan y se desmaterializan. Dice Jacques Vallée, podrían ser un objeto, podrían ser un pensamiento, ¿no? Es algo mucho más complejo, ¿no? Y eso de que vuelan, bueno, pueden volar, pueden ir por la tierra, pueden ir por el mar. O sea, no son ni objetos ni volantes como los interpretamos nosotros. Siempre son interpretados en el marco de cada cultura, ¿no? Los ovnis no son naves espaciales de otro planeta. Es algo más complejo. La clave del fenómeno ovni son los cambios que generan los testigos, lo que os decía antes, ¿no? Que es la parte más importante, ¿no? Porque nunca dicen nada interesante.
¿no? Sino que generan una apertura de conciencia. La gente que vive un encuentro cercano, no todos, pero en muchos casos se produce una apertura de conciencia, comienzan a interesarse por cuestiones de historia, de ciencia, ven la vida desde otra perspectiva, ¿no? Piensan, imaginaros de gente que tiene la vida muy estructurada, ¿no? Que no tiene nada que ver con el mundo, ni piensan si puede existir un más allá, si nos pueden visitar seres de otros planetas. Bueno, cualquier persona lo ha pensado alguna vez, pero puede ser un pensamiento fugaz, ¿no? Pero de pronto se encuentran con eso y dicen, caramba, pero si esto es verdad, el mundo que me han contado, el mundo de mis pequeñas anteojeras, no es así, es mucho más amplio, ¿no? Y se empiezan a interesar por muchas cosas y cambian, ¿no? Y se produce una apertura de conciencia. Y luego el fenómeno ovni siempre controla las condiciones del contacto, del encuentro, y es absurdo por definición. Es absurdo, es ridículo, o sea, no tiene ningún sentido. O sea, al principio Jacques Vallée decía que era una forma de protección del propio fenómeno, ¿no? Como es absurdo, digamos que eso aleja a los científicos, ¿no? Porque un científico, cuando escucha relatos de encuentros cercanos con ovnis, qué tontería, es absurdo, ¿no? Precisamente porque es absurdo es interesante, ¿no? Precisamente esa parte es lo interesante. Entonces a mí, cuando me cuentan historias que son muy absurdas, ¿no? Digo, a ver, si me quisieran engañar, me contaría una historia con más pies y cabeza, ¿no? No me va a decir, ¿no? ¿Y qué? Pues me preguntó si van bien por ahí para Huelva, ¿no? Claro, yo pienso, sí, es que esto es así, es que siempre es así, ¿no? No le transmiten una fórmula matemática, no, vete a algún científico que te desvele, no, eso no pasa, ¿no? Y luego yo añado varias cosas, ¿no? Y es que detrás del fenómeno ovni existe una inteligencia que absorbe, entre comillas, elementos de la cultura para mostrarse ante nosotros de un modo reconocible. Por una parte está nuestra interpretación, pero el fenómeno se muestra como esperamos que se muestre. Yo creo, no sé si lo comenté aquí en alguna ocasión, supongo que sí, porque soy muy pesado con esto. Cuando yo leo relatos de encuentros cercanos de los años 50 y 60 con ovnis, ¿no? Y los testigos hacen los dibujos de esos objetos, o incluso fotografías, ¿no? Que hay muchas de platillos volantes en los años 50, 60, 70, aparentemente son naves futuristas, ¿no? Que vienen de una civilización muy avanzada, ¿no? Bueno, pero aterrizan con un trípode, con 3 patas, ¿no? Habitualmente. Pero si tú ves esas fotos y esos dibujos de los testigos, incluso los dibujos y los esquemas de los tripulantes de esos objetos, aparentemente son objetos que vienen de otro planeta, de una civilización muy avanzada, naves muy futuristas, ¿no? Con una tecnología muy superior y trajes, digamos, espaciales muy futuristas, ¿no? Pero si los ves ahora en el 2023, los casos de los años 60 y 70, dices, sí, la apariencia es muy futurista, pero tienen los mismos diseños que los años 60 y 70, es decir, los mismos diseños que la época, ¿no? Digo, a ver cuándo me encuentro en los años 60 o en los 70, en los 50, un diseño de una nave espacial del año 2020. ¿Por qué no pasa eso? Porque nunca el fenómeno ofrece ninguna información que pueda generar un avance, ¿no? Por ejemplo, si aparece una nave espacial en los años 50 con un diseño del año 2020, sí podría generar un avance o un salto cualitativo en el campo del diseño, por ejemplo, del diseño aeroespacial, ¿no? Nunca pasa, ¿no? Aparentemente son muy futuristas, pero tú cuando ves los dibujos dicen, las formas de los años 60 y 70, las formas de los años 50. Y en el 2023 pasa lo mismo. Es más, ahora ya ni siquiera se presentan como extraterrestres, ¿no? No, veréis, a finales del siglo XIX en Estados Unidos hubo una famosa oleada de dirigibles, porque lo que volaba entonces eran dirigibles, ¿no? Entonces, pues los dirigibles se comportaban como hoy el fenómeno ovni, o sea, hacían maniobras imposibles para los dirigibles de la época, se materializaban y desmaterializaban, a veces aterrizaban, salían seres muy extraños y a veces se comunicaban con los testigos, ¿no? Esto fue portada de un montón de periódicos, sobre todo en la costa este de los Estados Unidos. Y cuando les preguntaban quiénes eran, de dónde venían, pues algunas veces decían que eran selenitas, que eran de la luna. Otras veces que eran marcianos, porque claro, en el año 1897
La Luna era algo, imaginaros, como ahora que nos digan que vienen de la galaxia de Andrómeda, ¿no? Era algo que estaba lejísimo. Claro, y sabemos que en la Luna no hay nada, no vive nadie, no hay ninguna civilización, ¿no? Pero se presentaban como selenitas, ¿no? Otros se presentaban como una sociedad secreta de inventores, e incluso como una tribu perdida de Israel. ¿Qué sois? La tribu perdida de Israel. Una tribu perdida de Israel. A tomar por el saco, ¿no? Entonces, pero se comportaban igual que ahora el fenómeno ovni. Cuando lees los relatos de los aterrizajes y de los encuentros cercanos, dices, es que cambias el dirigible por un platillo volante y es un ganadero describiendo cómo aterriza un platillo volante en su terreno. En este caso, era un dirigible con unos seres muy extraños, ¿no?